Y bueno, aquí vamos con nuestro siguiente panel, no sin antes presentarme brevemente. Mi nombre es Claribel Aparicio Ferreira. Yo fui viceministra de Comercio Exterior en Bolivia, así como también gerente general de la Cámara de Exportadores durante 15 años, del AmCham Bolivia, de la Cámara Americana en Bolivia. Fui gerente durante 7 años y por casi 6 años también gerente general de la Cámara Nacional de Industrias. Bueno, aquí estamos justamente para poder presentar a nuestro siguiente panelista, quien es el director general de GEDUCA, el señor Jorge Calderón. Es arquitecto de soluciones e instructor de Microsoft, especialista en intranet y en procesos. Él es líder técnico frente al cliente y también a su equipo de trabajo. Es también especialista en procesos, en SharePoint, desarrollo en dispositivos móviles, Android y también Apple. Desarrolla a la medida de Visual Studio, inteligencia de negocios, intranet, infraestructura, hosting y también es especialista en innovación. Calderón, un placer tenerte aquí y te aperturamos el panel de la inteligencia artificial en los negocios. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto poder compartir con ustedes y agradezco a todos la participación. Saludos desde Medellín, donde nos estamos originando el día de hoy. Hoy vamos a hablar de inteligencia de negocios, pero aplicada desde la IA, de lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Por lo tanto, permítanme, yo comparto mi pantalla. Bueno, inteligencia artificial aplicada en los negocios. Esto es un tema muy apasionante y de hecho agradezco mucho la primera conferencia que tuvimos con Carmen porque vamos muy alineados a lo que se pretende en inteligencia artificial aplicada para los negocios. Aquí estamos hablando de temas específicos de cómo poder llegar o cómo mejorar nuestros procesos a través de comerciales, de mercadeo, a través de la inteligencia artificial. Eso es lo que vamos a pues, en este poco corto tiempo poderles contar a ustedes, de hecho, las experiencias incluso que nosotros en nuestra empresa tenemos y que además nos ha servido dentro de todo el bagaje que nuestra empresa, Educa, nació hace 12 años y ya se encuentra en varios países. Tenemos presencia en México, tenemos oficina en Panamá, tenemos hace 5 años, estamos con Perú también, tenemos en Medellín, en Bogotá, hemos desarrollado en España, llevamos más de 200 proyectos en España, que trabajamos con Australia y esto ha servido todo este bagaje, todo este trabajo que hemos podido compartir a través de la inteligencia artificial que hemos venido aprendiendo un poco el perfil, pero ya ha sido mencionado, entonces no es necesario. Vamos a empezar con este video. Este video no tiene audio porque es un video, llamémoslo un poquito explicativo, que es de lo cual vamos a ir interactuando, de modo que vayamos conociendo un poco lo que es la IA o inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene varios aspectos, o sea, no solamente estamos hablando de un solo tema específico, sino que tiene distintas funciones o distintas formas de utilizar la inteligencia artificial y empezamos, por ejemplo, con el dato o con los datos de la IA descriptiva, que analiza todos los datos históricos. María Carmen decía, nosotros en menos de un siglo hemos obtenido la información, menos de un siglo, el siglo XIX, estábamos todavía con el papel, a partir de los años 70 del siglo XX empezamos ya a evolucionar un poco con los temas de la tecnología, pero ya en el año 2000, siglo XXI, empezamos a tener todo este adelanto tecnológico que para nosotros, los mayores, pues fue una transformación un poco compleja porque no estábamos acostumbrados. Nosotros crecimos con la tiza del tablero, con el cuaderno y con el lapicero y con los mapas grandes que nos publicaban los profesores, que nos entregaban los profesores, pero que la evolución fue tan rápida que tuvimos que ir transformando nuestras vidas a través de la tecnología basados en ese mismo sistema, en la tecnología, que nuestros hijos, desde luego, crecieron con ella y son de hecho mucho más avanzados en este tema de la tecnología. Entonces, una de las formas descriptivas es que la IA, y este es el término que siempre vamos a usar, la IA lo que hace es recolectar la información. ¿Para qué? Para entender lo que ha sucedido.
para poder llegar a hacer lo que es la siguiente, se me fue, la siguiente que tiene que ver con la descriptiva. La descriptiva que es la que estábamos hablando, y ahora viene entonces todo el tema de la predictiva. Muchas veces se dan cuenta que en las publicaciones en Google, en las redes sociales aparece que ha utilizado sus datos históricos, y esos datos históricos lo que hacen es predecir futuros o establecer algunos pronósticos, que luego no son asertivos, pero en algunos casos sí dan, porque la matemática y toda la parte de la lógica de los algoritmos nos permite tener ciertas tendencias, que eso lo hacían los estadígrafos anteriormente, pero que ahora la IA, con recolectar esa información desde la parte histórica y la parte actual, puede básicamente mantener una información predictiva y que puede estar ajustada a la realidad o no, pero que a lo mejor se equivocan. Por ejemplo, ya están hablando de quién va a ser el campeón, los que les gusta el fútbol, los que no gusta el fútbol, de la Copa, de la Eurocopa, por ejemplo, la Eurocopa de Naciones. Ya están hablando a nivel de estadística, a nivel de estado de jugadores, de qué equipos. Todo eso es porque ha venido haciendo una recolección de información desde hace 4 años atrás, en el análisis predictivo que hace la IA para eso. Ya en un momento les cuento un poco cómo funciona, más o menos cómo funcionan estos tipos de bases de datos que nos va a permitir manejar y administrar esta información, que es muy relevante, sobre todo para temas comerciales, que ya les voy a compartir. Aquí ya viene todo lo que tiene que ver con la prescriptiva, que sugiere acciones que vamos a tomar en el futuro. O sea, aquí ya un poquito más avanzado, ya estamos diciendo, si hay una situación que nos está trayendo y que hay, por ejemplo, si se ha detectado que puede haber un riesgo de algún fenómeno natural, porque la IA nos está generando históricamente y predictiva, pues se puede tomar también esas alternativas de solución para evitar que ese fenómeno natural pueda afectar el derrumbe, cualquier situación, o incluso con nuestros propios clientes o situaciones que se estén pudiendo vivir. Entonces se puede manejar esa parte también. Ese nos permite tomar decisiones sobre la parte histórica y la parte predescriptiva. Esta la IA Nahu, es el sistema de inteligencia artificial que está diseñado para realizar tareas específicas. Aquí ya es una tarea específica donde quiere una funcionalidad, quiere una automatización de un proceso, quiere mejorar sus datos para poder tener un informe mucho más real de ventas, o mucho más real de nuestros clientes, de poderle compartir al cliente la información en tiempo actualizado. Ya son funciones específicas de una tarea que el desarrollador más la IA pueden implementar para que el usuario pueda construir ese camino y pueda mejorar todo lo que tiene que ver con una tarea específica, a través de automatización de procesos, a través de robots, o a través de informes o dashboards de calidad que podamos entregar al cliente. Luego viene la generativa. Es el modelo de inteligencia artificial que nos permite tener nuevos contenidos. Este es el famoso ChatGPT, donde ya hay un avance real, donde ya hay una evolución de consulta de información, donde él ya nos genera incluso información de tipo de música, de imágenes, de datos, de todo lo que yo le pueda preguntar a la IA por ejemplo, los chatbots. Ustedes se acuerdan, hace algún tiempo utilizábamos el chatbot donde uno hacía una pregunta y le decía, el mismo sistemita le decía a uno, por favor, no está funcionando, no puedo responder esta pregunta. En la medida en que se ha generado más modelos de inteligencia artificial, se han mejorado estos tipos de chatbot y permiten generar esas interacciones entre el cliente y la máquina, que ya no es necesario tener la intervención de una persona, sino que esa persona está detrás alimentando la información, alimentando la IA, y ese chatbot puede atender no solo a una persona,
sino puede atender muchísimas otras personas al mismo tiempo, generando desde luego un buen servicio al cliente. Eso funciona y eso forma parte de tener una buena negociación o una buena, un buen servicio al cliente que hace que ustedes como empresarios puedan tener y puedan aportarle mucho a sus clientes en el servicio. No hay nada más frustrante es que cuando uno haga una llamada o cuando uno busca un soporte del cliente no tenga la respuesta correcta. Entonces, las IAs generativas me permiten a mí hacer ese tipo de actividades. Esta es entonces la primera parte de nuestra presentación. ¿Qué es entonces la inteligencia artificial aplicada a empresas? Es una tecnología en constante evolución, donde hay muchísimas formas de manejar donde ya les conté un poquito cuáles son las tendencias o las 4 tendencias de tipos de inteligencia artificial que nos permite tener la capacidad de realizar tareas que normalmente la inteligencia humana hace, pero con una ventaja, que no hay errores humanos, entre comillas, errores humanos. Entonces es muy importante ese tema. No es que se está desplazando el ser humano para eso, se está mejorando porque para eso están los empleados, deben centrarse en mejorar las tareas estratégicas y creativas que van mejorando la eficiencia y la productividad de una compañía. Entonces, si hay alguien, una persona que es un buen vendedor, que tiene ya que se gastaba el último mes para pasar los reportes a sus clientes y para hacer los reportes a sus jefes, pues ya no es necesario. Si la IA nos trae la información, él puede estar buscando otras alternativas de buscar otros clientes y de estar mejorando su capacidad de ventas basados en la información que está él recibiendo de su IA, porque él desde luego ha venido alimentando esa información, porque la IA siempre tiene que tener un acompañamiento humano. Quien surte la información es el ser humano, a través de las bases de datos, a través de los dashboards, a través de los web services, que nos va a permitir a nosotros crear una información veraz y rápida, en tiempo real, que es lo más importante. En muchas ocasiones las empresas se sufren por los reportes porque la secretaria o la persona que hace los reportes está incapacitada, no está agotada en su trabajo, no tiene la capacidad para cumplir con toda la tarea, pues entonces ahí vamos a tener una dificultad, mientras que la IA nos va a permitir hacer este tipo de actividades de manera autónoma. Vamos entonces a mirar cuáles son los beneficios de la IA en el sentido de cuáles, como yo como empresario, yo como como una persona que está pendiente de mis clientes, de mi equipo de trabajo, que es algo que Carmen también destacó muy importante, es que no se sientan los empleados desplazados. Aquí debe haber un acompañamiento permanente y una sencilla, no, una explicación de la importancia que tiene la IA para ellos y para el crecimiento de este tipo de actividades que podemos hacer. Entonces, primero, puedo analizar grandes cantidades de datos. O sea, eso me va a permitir a mí que si yo tengo información organizada, estructurada a través de una estructura de datos o unos metadatos, me va a poder a mí traer la información que yo quiera a través de dashboard, donde yo pueda estar lo más importante en tiempo real. Esto es muy importante para los gerentes, para las personas que toman decisiones, para los gerentes de proyecto, para las personas que están en ventas, para el mismo cliente de saber qué estoy comprando yo o qué estoy requiriendo yo de este proveedor, y hace que la información sea nítida, veraz y con una muy buena información y una presentación con gráficas, etcétera. Mejora la experiencia del cliente, desde luego. Si yo tengo, como se los decía antes, tengo un buen chatbot, tengo unos asistentes virtuales, puedo brindarle al cliente las respuestas claras, concisas, de lo que me está preguntando el cliente, por lo que yo voy a aumentar la satisfacción del cliente hacia nosotros. Lo más importante no es hacer la primera venta. Lo más importante es continuar, que ese cliente sea fiel a ustedes. Crear esa fidelidad se basa siempre en la postventa, en el tema de hacer que
un servicio al cliente sea efectivo, un acompañamiento para que ese cliente pueda, primero, ser fidelizado y segundo, pueda ser un referido importante para ustedes como cliente. Y la IA nos va a permitir hacer este tipo de actividades, crear unas herramientas virtuales que nos permita tener una comunicación asertiva y veraz para que el cliente pueda tomar sus propias decisiones y sentirse en la tranquilidad de que el proveedor que tiene no es un proveedor, sino un aliado como tal. La automatización de procesos. Yo siempre hablo de procesos porque esa es mi pasión. Nosotros toda la vida siempre tenemos unas rutinas que se convierten en procesos y que a veces nosotros ignoramos. Sabemos normalmente a qué hora nos levantamos en la mañana, qué tenemos que hacernos al levantarnos, qué desayunamos, cuál es el proceso de ir a nuestras oficinas, etcétera. Es simplemente la automatización de nuestras tareas rutinarias que se convierten también del core del negocio en automatización de estrategias creativas para que el cliente como tal, pero para que el cliente interno también esté estimulado en las cosas. No hay nada. Imagínense ustedes tener una persona que le toca hacer por una semana manualmente unos reportes en Excel que a lo mejor por cansancio puede equivocarse y enviar mal el reporte. Eso causa cansancio, está atrasando otras tareas, mientras que la IA te va a sacar la información y te va a permitir además construir otras alternativas de mejoras para que esa información que esté recibiendo el cliente pueda ser mucho más asertiva. Entonces, la IA no es que desplace al empleado. La IA lo que es un aliado permanente para construir esas rutinas, esos procesos, que esa es una tarea que los empresarios deben hacer. Lo que ustedes mencionaban temprano en la conversación con Carmen es, hay empresas que no tienen y están acostumbrados a hacerlo todo a papel, pero llega un momento en que es tanta la competencia, la tecnología, que los abruma y tienen que evolucionar. Y si no evolucionan, ustedes lo han visto, lo han tenido, usaron alguna vez BlackBerry, usaron las cámaras de fotografía Kodak, solamente por mencionarles ese tipo el Betamax, etcétera, que no evolucionaron, se quedaron digamos, en ese momento de victoria, pero no avanzaron y lo que hicieron fue perder la competencia, los absorbió y pues desde luego no va a haber el crecimiento que se espera de una empresa. Entonces, las empresas tienen que automatizar sus procesos para evitar que este tipo de situaciones ocurran. La reducción de errores humanos, como lo mencionaba, la calidad del trabajo mejora desde luego. Hay áreas críticas en una compañía que hay que mantener siempre eh, eh, al día y que deben estar siempre permanentemente en vigilancia para evitar que esos errores se conviertan en graves errores que puedan perder un cliente o que puedan perder una decisión, un negocio importante simplemente por no hacer o por no hacer unas revisiones claras y no tener unas herramientas que permitan automatizar esos procesos y poder tomar las decisiones correspondientes. Toma las decisiones, toma decisiones, la toma de decisiones informadas. Esta estadística es veraz, es 46.2% de compañías que han implementado la inteligencia artificial, la usan para la automatización de flujos de trabajo, que ayudan a tomar las decisiones muy rápidas. O sea, pónganse ustedes a pensar, muchas veces este es el día a día, un contrato de trabajo, un contrato de un cliente que ustedes tengan, que a veces el abogado está muy ocupado, no tiene, o le llegó tarde el mensaje, o le llegó tarde el correo, o la secretaria no le pasó eso, porque no lo tienen todavía automatizado. Sencillamente, si eso está automatizado, lo va a poder llevar de un lugar a otro, le va a hacer el reporte en su correo electrónico, en su dispositivo móvil, en cualquiera de esos, donde el abogado tendrá la misión de revisar ese contrato en los tiempos que estén definidos para poder hacer la firma su representante legal. Son ejemplos como sencillos, pero que nos ayudan a entender un poco de la importancia que tiene la IA para los negocios. No solo pensar que nos va a reemplazar, sino que es el apoyo más grande que tiene un
un funcionario en cualquier compañía que puedan ustedes tener. Los desafíos de la inteligencia artificial pues son muchos realmente. En los primeros, a veces hay falta de comprensión, entonces existen muchas sensaciones de poder reemplazar, que las empresas no comprenden completamente las capacidades o las limitaciones que tiene la IA, y entonces les da susto que esto no va a reemplazar mi trabajo o me va a hacer inútil, entonces me van a echar, etcétera, etcétera. Los costos, la implementación puede ser costosa, sí es posible que sea costosa entre comillas, pero hay que revisar la propuesta de valor, cuánto yo me estoy ahorrando en temas de revisión con el tema de mis costos ahora, en temas de consumo de procesos, de reprocesos, en personas que están haciendo un solo trabajo, casi que un hábito sencillamente sin ninguna creatividad. Entonces, el cómo llegar yo al cliente para mejorar la satisfacción de mi cliente, para que el cliente se sienta contento, satisfecho, de no tener una sola persona en un call center para que me atienda 50 llamadas al tiempo, donde no va a haber una comunicación asertiva entre cliente y funcionario, que eso suele pasar mucho en los call centers. Entonces, eso hay que revisarlo, el costo-beneficio. La protección de datos, este es un tema muy importante. Esta protección de datos es el riesgo de la seguridad que tiene al desbordarse el tema de la información que es privada, y que eso, pues los países están en mora de una legislación internacional sobre cómo manejar la protección de esa información de datos, aunque en los países está la vez data, pero en temas de inteligencia de negocio, de inteligencia artificial, todavía no está muy clara la legislación. De hecho, hay unos graves riesgos en temas de las redes sociales por la información que ellos capturan de los usuarios de la misma, que pueden hacer situaciones críticas. Ustedes han dado cuenta, por ejemplo, con esta red social de TikTok, que en Estados Unidos están obligando a la que tiene que ser vendida porque la tienen los chinos y ellos temen por esa información que tienen. Entonces, eso es importante tener. El cambio cultural, la adopción de la IA requiere un cambio cultural, requiere un cambio de chip de los clientes, de los clientes internos, del jefe, de poder entender que no es una herramienta que está desplazándolos a ellos, sino que es una herramienta que va a mejorar su trabajo, su labor, todo lo que tenga que ver con la parte humana, de mejorar también sus tiempos de respuesta al trabajo. Y desde luego, el sesgo, la ética, esto es un tema muy delicado. Los algoritmos deben diseñarse éticamente, deben ser respetados y deben ser concentrados solamente para lo que la tarea está expuesta. Como cualquier situación, hay riesgos, y eso es un tema del sesgo, los sesgos de ética o los sesgos que podrían generar algún conflicto, pero que, como les digo, estamos en mora de una legislación a nivel mundial para cuidar un poco más este tipo de actividades. Tenemos algunos ejemplos digamos, a nivel mundial, pero también tenemos ejemplos nuestros. Ya me quedan 6 minutos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, Amazon. Amazon ha hecho o utiliza la IA para mejorar la experiencia del cliente. Ellos siempre que uno compra algo en Amazon, ustedes se dan cuenta que siempre le llegan los que han tenido la interacción con Amazon, siempre le llega la encuesta, si tiene algún problema, inmediatamente le responde. Y realmente no es una persona la que está respondiendo. La que está respondiendo es una IA que puede ser predictiva para determinar la demanda de los productos y ajustar los precios, por ejemplo, optimizando y mejorando las ventas. Hacen el comparativo entre una y otra, y ahí te muestran ese tipo de comparativo en calidad, en precio, en respuesta. Recuerden que Amazon lo que hace es una intermediación entre el cliente, entre el proveedor y el cliente, para que todo salga de una manera natural y que cumplan con los estándares que Amazon pide. Entonces, por eso ellos tienen unos dashboards que permiten hacer una administración clara y correcta para que eso
funcione de una manera atractiva y que siempre estemos atendiendo o que siempre esté el cliente satisfecho. Starbucks pues utiliza la IA para mejorar la experiencia del cliente a través de la personalización de pedidos. Lo decía temprano Carmen, que pues es un café, nosotros le llamamos en Colombia un tinto, pues un tinto incluso sabe más bueno de la tienda, pero pues por el simple hecho de poder tener un vasito que te pusieron que feliz día, estás muy bonita, estás muy bonito, estás muy apuesto, etcétera, pues eso hace que ellos manejen una tendencia de recomendar, por ejemplo, cuáles son las bebidas que más usan por zonas, por áreas, por clima, cuáles son las tendencias dentro de los usuarios que están comprando. Eso lo hace la IA, la inteligencia artificial te permite tener toda esa información para toma de decisiones, para temas de ventas como tal. Entonces es importante esa revisión que ellos hacen. Y estos son ya nuestros IAs desarrollados en varios lugares, entre ellos en México. Tuvimos una experiencia muy, digamos, emocionante, porque el problema era, trabajamos para una empresa que es una farmacéutica de salud en el Estado de México, donde ahí tienen 90 proveedores de medicina como tal. Entonces es donde les mandan las órdenes médicas para que lleguen a la farmacia, el paciente reclame su medicina y ellos deben cobrar, ellos obviamente le deben cobrar al proveedor esto. Entonces, ¿qué pasa? Que eran 90 tipos de facturas y eso les llega todo al sistema de salud de México, donde ellos no tenían cómo manejar lo hacía el manual. De hecho, habían facturas donde aparece toda la descripción de la medicina, más la historia médica, más la información del cliente, más la información de la medicina, costos, etcétera. Entonces la DIA lo que hizo es tomar esa información, que pueden ser 90 tipos de facturas, estructurarlas, cargar la información a través de un escáner y llevar eso a unos dashboards donde los usuarios ya pueden administrar la información y pueden crear los flujos que requieren, los procesos que requieren de aprobación. Aquí está el video, más o menos se lo voy a compartir, no tiene audio, pero esta es una factura, por ejemplo. Entonces, en esa factura esto es un ejemplo de la factura donde yo voy, se escanea la factura, se va a cargar al sistema y el sistema va a capturar toda esta información que ustedes están viendo. Esta es una factura, pero son 90 facturas, tipos de facturas de 90 proveedores diferentes. Se carga el sistema hace la lectura, carga la información, en el que aquí cargo ya la información inicial y estos campos todavía no han sido cargados. La IA ya aprendió, lee cada uno de esos campos, no importa la distribución, si está en la página 1, la página 10 o en la página 20, y ya carga la información automáticamente. Yo puedo escanear 1000 facturas las carga y 1000 facturas el sistema las interpreta y desde luego ya puede hacerse a través de Power BI o a través de modelos de dashboard, sacar la información que se requiere, se puede reestructurar y se puede administrar como tal. Entonces, esto forma parte de uno de los entregables que nos hicimos, que ya estamos en la fase 3 del proyecto. Este es otro ejemplo. Nosotros utilizamos GPT, inteligencia artificial, pero requerimos también del conocimiento. No es tan fácil también decir, hey, utilice GPT. Sí, utilice GPT nos ayuda a construir y a mejorar los documentos e incluso el código, pero que obviamente hay que entregarle la información a GPT para que me entregue la información que yo quiero. No me entregue información equivocada, me entregue información errónea. Entonces nosotros dentro de nuestro proyecto de capacitación a nuestros equipos de trabajo, les dimos el curso de cómo manejar la inteligencia artificial para nuestros temas de capacitación en el LMS y en lo que llamamos IA generativa. Entonces, nosotros aquí tenemos pues una amplia experiencia en la administración de este tipo de información. Y por último, por ejemplo, estamos lanzando
nuestro portal web y y usamos la IA generativa para mejorar nuestro sitio web. Le preguntamos a la IA cómo poder mejorar y cómo ser mejores o competitivos en la web para poder, entonces el sistema sugiere imágenes, sugiere videos, sugiere estructuras de cómo poderlo hacerlo mejor para poder presentarle a nuestros clientes o a nuestros futuros clientes que están en cualquier parte del mundo un portal que se ajuste a las necesidades nuestras, que muestre lo que nosotros hacemos y que el cliente entienda o pueda comprender que nosotros podemos llegar a ser un aliado importante. Este es entonces agradecerles a todos la atención, pues estoy a su orden.